Vamos a resolver un ejercicio aplicando el primer y segundo principio de la termodinámica, el cual consiste en una cierta cantidad de pan con 35% de humedad, al cual se lo quiere enfriar de 50 a 30 grados en un intercambiador utilizando amoníaco. El amoníaco que sale del intercambiador luego se divide en dos corrientes, una va hacia un compresor y la otra a una válvula de expansión. Primero vamos a calcular el calor que el amoníaco le quita al pan. Va a provocar en el amoníaco una variación en su entalpía, es decir, la entalpía final del amoníaco a la salida del intercambiador va a ser mayor que a la entrada. Calor es igual a masa de amoníaco por H2 menos H1, de donde lo calculamos usando la tabla de vapor, para vapor sobrecalentado, ¿sí? A 1,5 bar y la temperatura a 15 grados y a 20 grados, que es de entrada y de salida, como vemos ahí en la tabla, y calculamos así el calor, que es 22,14 kilojoule positivo porque lo está ganando el amoníaco. Ahora vamos a plantear para el intercambiador el primer principio de la termodinámica, tomando como sistema el pan. Entonces, calor va a ser igual a variación de entalpía para el pan. El calor es negativo porque el pan lo está perdiendo. Es el que calculamos anteriormente. Es igual a la masa de pan por el calor específico del pan por la variación de temperatura del pan. Bien, el calor específico hay que corregirlo porque el que nos daban como dato era con un 32% de humedad. Y nosotros tenemos que calcularlo al 35% de humedad. Entonces, tenemos que 2,92 kJ por kilogramo Kelvin, que era a 32% de humedad, es igual a 0,32 por 4,18 kJ por kilogramo Kelvin, que es el calor específico del agua, más el porcentaje de sólido, que es 68% entonces, o sea 0,68 por el calor específico del sólido. Despejando el calor específico del sólido, 2,33 kJ por kilogramo Kelvin, y ahora calculamos el calor específico al 35%, que va a ser igual a 0,35 por 4,18 kJ sobre kilogramo Kelvin, más 0,65, que es el porcentaje de sólido, por 2,33 kJ por kilogramo Kelvin, lo que nos da un valor de 2,98 kJ por kilogramo Kelvin, que reemplazándolo en la expresión del primer principio, se puede despejar la masa de pan que se va a procesar. Vamos a calcular ahora, antes de pasar al segundo proceso, la entropía en el intercambiador. Para ello, tenemos acá las ecuaciones para un sólido o un líquido, ¿sí? Por ejemplo, un alimento, una masa de agua. ¿Cómo se calcula la entropía? Surge de una integral, la integral entre temperatura inicial y temperatura final de la masa de ese sólido líquido por el calor específico a presión constante por diferencial de temperatura. Bien, considerando que la masa es constante y tomando también el calor específico como constante, suponemos, o sea, que la variación de temperatura es pequeña, entonces se podría considerar constante, lo sacamos de la integral, y la integral de 1 sobre temperatura es logaritmo de t, entre los dos valores, ¿no? El final y el inicial, aplicando la propiedad del logaritmo, que la diferencia de los logaritmos se puede expresar como el logaritmo de una división de las temperaturas, entonces se puede calcular así la entropía para el pan.
Para el vapor, en este caso que es amoníaco, tenemos que utilizar las tablas, ¿sí? Tabla A o tabla B según el tipo de vapor. Bien, entonces los cálculos serán: a la entrada del intercambiador tenemos entropía generada más entropía del amoníaco por la masa, más la entropía del pan a la entrada. Va a ser igual a la masa del amoníaco por la entropía a la salida, más la entropía del pan final. Despejando de acá la entropía generada y reemplazando los valores, siempre las temperaturas se colocan en grados Kelvin. Grados Kelvin. Bien, no confundirse entonces. Bueno, vemos que la entropía nos da un valor muy pequeño y mayor que 0. Acá estamos aclarando que la entropía generada, si es mayor que 0, estamos en presencia de un proceso irreversible. Si es igual a 0, el proceso es reversible y nunca puede ser menor que 0. Es imposible el proceso. Ahora vamos a la válvula de expansión. Dijimos que una cuarta parte de la masa de amoníaco se expandía. Entonces, aplicando el primer principio en la válvula, tenemos que Q es igual a delta H, variación de entalpía, más el trabajo. Tanto el calor como el trabajo son nulos, quiere decir que la variación de entalpía es 0, o sea que la entalpía en 5 es igual a la entalpía en 4, y a su vez era igual a la entalpía en 2 y en 3. Buscamos en la tabla ahora la entalpía en 5, es decir, sabemos que en 5 la presión es de un atm, o sea, una atmósfera, y buscamos entonces en una tabla a qué temperatura correspondería esa entalpía de 1512,51 kJ por kilogramo Kelvin. No encontramos justo ese valor, por eso tenemos que interpolar, ¿sí? Acá está hecha la interpolación y nos da que esa entalpía correspondería a una temperatura de 18,48 grados Celsius. Y a un atm vemos que se trata de un vapor sobrecalentado. Vamos a calcular la entropía entonces en este proceso, o sea en la válvula, siempre utilizando las tablas, ¿sí? Tenemos que la entropía generada va a ser igual a la masa de amoníaco por la entropía en 5 menos la entropía en 4, y también el valor nos da muy pequeño y mayor que 0. Quiere decir que es irreversible y es posible. Por último, vamos a plantear el primer principio en el compresor para calcular el trabajo que es necesario aplicar sobre el sistema. Ese trabajo entonces va a ser realizado sobre el sistema. Tenemos un compresor que no es adiabático, ya que hay un ingreso, un flujo de calor desde el exterior, Q sub 1. Entonces, Q es igual a delta H, o sea, variación de entalpía más trabajo. Q sería Q sub 1, que está dado en kilocalorías. 70 kilocalorías, es necesario hacer una conversión de unidades por 4,18 kJ por kilocaloría. La variación de entalpía para el amoníaco es la masa de amoníaco, que es 1,5 kilogramos, por H sub 6 menos H sub 3, que sacamos de tabla, ¿sí? Vemos que H sub 6 es 1730,26 en la tabla para la presión de 3,5 bar o atmósferas y 120 grados Celsius. Y H sub 3 era dato ya. No era dato, pero había sido calculado en las diapositivas anteriores. De modo que podemos calcular el trabajo del compresor, nos da negativo, porque es trabajo entregado sobre el sistema, menos 34,025 kJ. También vamos a realizar el cálculo de la entropía en este proceso,
Entonces tenemos de entradas entropía generada más entropía en 3 más la entropía debido al ingreso al flujo de calor, y eso es igual a la entropía de salida 6. Reacomodando esa expresión tenemos que la entropía generada es igual a la masa de amoníaco por entropía 6 menos entropía 3. Entropía 6 lo obtenemos de tabla, 6,3056. Sí, aquí. Y entropía 3 ya estaba calculada anteriormente, que es 6,0751. Menos el calor ingresa, por eso es positivo, ¿sí? El menos es de haber despejado. Sobre la temperatura en la interfase, que es la temperatura ambiente, que se considera como una fuente de calor constante, y más o menos consideramos 25 grados Celsius, ¿sí? Pero en el cálculo hay que expresarlo en Kelvin, por eso es que le sumamos 273 y nos queda expresada en Kelvin. Bueno, vemos que la entropía nos da negativa, menos 0,6361. Por lo tanto, es un proceso que es imposible, porque la entropía generada tiene que ser igual o mayor que 0. Igual si es reversible y mayor que 0 si es irreversible el proceso. Por lo tanto, sería necesario mejorar este proceso, y vemos que una de las formas sería la de reducir ese flujo de calor, es decir, trabajar en mejorar el rendimiento disminuyendo ese flujo de calor. De modo, este término disminuiría, ¿sí? Y podría llegar a dar positivo. Bueno, terminamos con el ejercicio, que ha sido muy completo. Muchas gracias.